no quieren que se participe, ¿va? O mejor dicho, hacerse un poquito los locos. Pero si quieren, empecemos una pregunta cada uno más o menos, y así lo vamos a ir evacuando la tarea. Bueno, como recordarán, hemos estado viendo el texto, aunque está esta lectura un poquito más de Berger y Luhmann como la construcción social de la realidad, tiende a, desde la fenomenología, esta es un poquito más de la fenomenología husserliana. Hay otras fenomenologías como la heideggeriana, que es basada en Heidegger. Heidegger tiene ahí otras características. Yo voy a ir haciendo algunas acotaciones de lo que ustedes vayan hablando también, cuando sea pertinente, cuando no, obviamente que no. Es importante que vayamos tratando, dentro de lo posible, de ir, como les decía anteriormente, ir aplicando a la política, ¿verdad? O sea, al quehacer que nos interesa, lo que vamos viendo, las preguntas, este enfoque metodológico, cómo lo pudiéramos centrarle sobre directamente a lo político desde la fenomenología, y no solo la fenomenología, porque por supuesto hay otras lecturas que vienen ahí. Algunos de los temas ya los habíamos hablado en clase, un poco el día anterior, y bueno, estamos en la línea de los otros temas que van dentro de la guía. Empecemos entonces, si quieren, con la primera pregunta, que sería, solo voy a buscar el texto. Vamos a ver, aquí está. No. Teníamos una... Capítulo 4. Bueno, solo para... Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? El capítulo 3 y 4, la explicación, bueno, donde tengo ahorita el texto, ¿no? Bourdieu con la explicación sociológica, es interesante también el aporte que da, las explicaciones post factum. A posteriori que se da dentro de las explicaciones, muchas veces, obviamente, a diferencia del a priori o ex ante, que a veces se tiene que hacer. Por ejemplo, a veces en políticas nosotros también planteamos que se tienen que hacer líneas base, que sería parte de lo previo dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? O sea, dentro de una evaluación política, etcétera, o una investigación, etcétera. Entonces, a veces son a posteriori y otras veces durante, ex ante o ex post, ¿verdad? Después también en el capítulo 4 ya hemos hablado como la comprensión e interpretación en las ciencias sociales, ese debate desde Dilthey que se vio, la parte de Rickert, que también hay otros autores que también se van relacionando con él. Max Weber es un poquito más famoso con respecto tanto a la política como a la sociología. Tiene, como decimos, algunos puntos de vista que se pudieran criticar, pero también tiene algunas ideas interesantes, ¿verdad? Schutz es interesante por las bases fenomenológicas en las ciencias sociales, que hace un poquito más amplio a mi juicio, que lo que plantea Berger y Luhmann, que es la lectura que ustedes leyeron. Pero también es importante, ¿no? O sea, el tema del mundo de la vida, que también esto lo va a tomar, en Lebenswelt, lo va a tomar también Habermas, que es un poquito más famoso sobre esa línea, de los filósofos de Frankfurt, vivos todavía, está bastante grande, pero está vivo todavía. De Goldman ya habíamos hablado un poquito de la filosofía en las ciencias humanas. Tiene algunos puntos de vista bastante interesantes sobre, principalmente desde que vamos a entender, obviamente, desde las objetividades, que obviamente sabemos que no
no se van, uno no puede ser en las ciencias sociales completamente objetivo. Esto, la antropología y la sociología llevan un poquito más adelante que la política. La política muchas veces se ha quedado a ser positivista en cuanto, como habíamos dicho, se deja llevar muchas veces por lo presente, por lo presencial, o sea, lo positivo en cuanto existe, ¿no? Y también, aunque contradictoriamente, también tiene mucho de promesa, tiene mucho de plantearse, al menos desde los políticos, en el campo, en este caso de lo público, en el campo de la exterioridad. De ahí tenemos obviamente Peter Winch sobre la acción, Giddens, esa parte de la doble hermenéutica es interesante, es una de las preguntas también que viene en la guía. Blumer, la interpretación de la interacción social, que también tiene algunas ideas interesantes, y ya propiamente tenemos la autoevaluación. Entonces empieza con caracterice el positivismo de Augusto Comte. ¿Quién quiere empezar? No hablen todos al mismo tiempo, ¿o quieren que les tire la chibolita a alguien específicamente? Ahí arrancamos con la colega Rodríguez. Nosotros vimos para esta primera pregunta donde enunciado que nos solicita caracterizar el positivismo de Comte. Nosotros vemos dos aristas muy importantes. La primera, de hecho las únicas dos que quisimos contemplar fueron uno, que él menciona que el verdadero conocimiento proviene de lo que es observable y lo que es medible. Es decir, todo lo que se puede observar se puede palpar y todo lo que se puede palpar se puede cuantificar. No se puede medir de lo más primordial. Y el segundo, que es bien interesante, era mencionaba sobre los tres estadios principales de esta misma característica que se puede observar, donde hay uno que es teológico, el metafísico y el positivo. Entonces, sí hacía cierta, sí creaba cierto aislamiento a otras ciencias. Por ejemplo, mencionaba por ahí la parte de la metafísica, también comentó sobre la física social, pero lo que nosotros pues más nos interesó fue que fue muy tajante, es decir, muy lineal en cuanto a estos dos enunciados que mencionaba. Sí, con respecto a estos estadios, ¿tienen algún comentario aplicado porque sí les quedó bien, me imagino, claro el planteamiento, ¿no? ¿Se recuerdan que cuando yo les pregunté muchas veces en la política, la mayoría de políticos se van a ir por esa línea? Aunque, como yo les planteaba, a veces desde el pragmatismo, que es otra forma, pero el pragmatismo implica más a la praxis propiamente, y el positivismo se queda un poco más a la medición, a suponer que la realidad es lo que miden los instrumentos. Dentro del positivismo también hay un ala, aparte del neopositivismo o el positivismo lógico, que ya lo habíamos hablado, pero también hay una parte del instrumentalismo, y eso a veces también caen muchos técnicos en la política, como que el instrumento es la parte más importante de este planteamiento, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, primero voy a poner un ejemplo en lo psicológico y después en lo político. En lo psicológico se plantea, por ejemplo, le preguntaron aquí a Binet, que fue el que hizo los primeros test psicológicos, y le preguntan, mire, ¿para qué son sus test? Para medir la inteligencia, planteaba él, que sirvieron para la Primera Guerra Mundial y también preparar a la gente quién sí podía o quién no podía estar apto para ir a la guerra. Entonces, se necesitaba cierto nivel intelectual para poder agarrar un arma, seguir instrucciones, etcétera, desarmarlas, hacer ciertas cosas que tenía que hacer, ¿no? Entonces, gente con un nivel muy bajo de inteligencia podía servir, pero más como carne de cañón, ¿va? Entonces, lo ponen a él y él aprovecha esa parte a medir a la gente con respecto a ciertas habilidades. Pero a lo que vamos es que le preguntan a él,
Mire, y entonces si mide la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es lo que miden mis testes. Ahí, con esa respuesta tonta, si se quiere llamar así, es como creer que el instrumento que ustedes utilicen es lo más importante, ¿va? En este caso, si ustedes están usando estadísticas del INE para plantear que una política pública funcionó, por ejemplo, esa parte se queda muchas veces la gente en hacer un buen instrumento y que con el instrumento ya se exploró o el instrumento abarcó todo. Creer eso es una parte del positivismo que es este instrumentalismo, ¿sí? Entonces, ese es parte de un problema cuando se plantea como principal planteamiento del positivismo, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a avanzar mucho más ahí. ¿Alguien quiere decir otra cosa o un comentario más de esa primera pregunta? Gracias a los primeros compañeros. ¿Sí? No hay nadie que se anime Bueno, si no hay otro comentario, la pregunta número 2, ¿en qué consiste la explicación dialéctica? Ya habíamos hablado, según Marx y Engels, cómo se expresa el movimiento dialéctico en la naturaleza y en la sociedad. Y la tercera fase de esa misma pregunta, ¿cuál es la relación entre realidad concreta y la conciencia? ¿Quién se anima? ¿Quiénes? Nadie. Oye, nosotros colocamos acá que según Marx y Engels, la explicación dialéctica está inherente al método de análisis de la realidad. Se basa en una distinción clara entre la realidad concreta y el pensamiento, afirmando la primacía de lo real sobre la mente. El movimiento dialéctico se expresa como un proceso permanente de contradicciones en la realidad, como por ejemplo entre las fuerzas de producción y las relaciones de la producción, o entre la burguesía y el proletariado. En la naturaleza sigue leyes como la transformación de cambios cuantitativos en cualitativos, la interpretación de opuestos y la negación de la negación. En la sociedad implica una casualidad recíproca, donde los fenómenos sociales se relacionan de modo que uno puede ser causa de otro y a su vez este último puede influir en su causa. En cuanto a la relación entre la realidad concreta y la conciencia, Marx sostiene que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario el ser social es lo que determina su conciencia. Eso tenemos. Ver, gracias. ¿Alguien tiene algo más? ¿O diferente? No. Vean, googleen o IEICen, vamos a buscar de su inteligencia artificial, leyes y categorías de la dialéctica. Entonces, me interesa que hagan este ejercicio, no tan amplio como Afanasiev se tiraba un gran discurso sobre esto, pero o ese ISMAT, que es el materialismo histórico de Plejanov, que es bastante amplio, pero me interesa que me enumeren las leyes y categorías de la dialéctica. Así búsquenlo. Depende de los autores, son como 5 o 10. Jonathan, dale. ¿Puedes hablar? Bueno, sí, ahorita sí. Según esto, pero se basa en Engels. Sí, que al final, pero entre ambos, pero sí, está bien. Pero la ley... De hecho, fue posterior a ambos, tanto a Marx y Engels. Fueron los rusos que los van a plantear. Tienen algunos errores porque los soviéticos en un determinado momento, principalmente por Stalin, hicieron una revisión del marxismo y lo tergiversaron en algunas cosas, pero digamos, seguí, gracias. La ley de la unidad y lucha de contrarios. Ajá. La ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Sí. ¿Hay algunos ejemplos de cada uno? Permítame. Pues solo la explicación, pero puedo poner ejemplos. Dale la explicación y después vamos a los ejemplos. La primera, la de la unidad y lucha de contrarios, que se establece que en todo fenómeno
existen fuerzas opuestas que están interrelacionadas y en constante conflicto y lucha. Esta lucha es la fuente y motor del desarrollo. La 2, la ley de la transformación. Espérate, quédate ahí. Quiero que todos y todas vayan poniéndole atención y pensemos en un ejemplo sobre eso. Unidad y lucha. La ley de la... Esa es la primera. Sí, pero sobre esa, de esa pensá un ejemplo que podemos aplicarlo. Mejor si el ejemplo de una vez viene a la política. Bueno, para mí esa es muy... bueno, que la podemos ejemplificar en lo personal y en todo, pero en la política, por ejemplo, partidos políticos, o sea, en teoría son lo mismo, tienen que buscar el bienestar del país, el desarrollo del país, pero en sí hay una lucha constante entre ellos y esa lucha es como el status quo, ¿verdad? Si todo está normal, no hay cambio, no hay desarrollo, ¿verdad? Pero debido a esa lucha hace que se perfeccionen sus estrategias, las propuestas para poder, por ejemplo, incentivar al voto de una mejor manera. Entonces, si no hubiera esa lucha, no existirían los cambios, ¿verdad? O las mejores propuestas o el mejoramiento. Bien, gracias. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Después volvemos con Jonathan para las otras. ¿No? Vean, pensemos en un partido político. Si pensamos en un partido político, damos a entender, primero, si seguimos utilizando estas leyes y categorías, diríamos que esa unidad que se plantea, estamos diciendo que hay que verlo como una totalidad, aunque fuera con minúscula, hay totalidades con minúscula y hay totalidades con mayúscula, que sería el universo, pero esta totalidad con minúscula dando a entender, entendiendo como un ser al partido y sus relaciones. Entonces también tendremos que ver adentro qué elementos tiene. Vamos a encontrar que hay una lucha, a veces es lucha más fuerte y a veces es lucha menos fuerte sobre temas, en algunos temas, y asimismo luchas por el ejercicio del poder, por tener los recursos que implica la dirección del partido. En este caso, entonces este Comité Ejecutivo Nacional, etcétera, que va a ir peleando y que tiene sus resistencias dentro del mismo partido. Entonces, ahí tendríamos que estar aplicando. Entonces, no tengo tiempo para levantarme. Gracias. Disculpe. No tenés tiempo para levantarles, pero para levantarme. Para levantar el partido. Entonces, decíamos, volviendo, esta unidad, entendiéndola como esa misma unidad y planteando que existen contradicciones internas, pero si superamos la visión de estos, en este caso, esta visión soviética, que fue un poco rígida, diríamos que no entra del todo, porque la epistemología maya y en sí de varios pueblos originarios entienden de más que de contradicciones. Por ejemplo, el hombre y la mujer, por decir unos, porque podríamos decir parejas hasta del mismo sexo, pero hay unidad y no son contrarios, no es una lucha, sino que son complementarios en algunos momentos. En algunos momentos pueden llegar a ser complementarios y otros momentos son contrarios. Entonces, igual manera, en las luchas sociales, si entendemos una totalidad, a una sociedad, o un país, o una comunidad, vamos a encontrar que pueden haber luchas internas, pero también hay complementariedades. Entonces, nosotros como analistas de lo político y de la política tenemos que ver cuáles son esas relaciones, cuáles son esas contradicciones, para ver, entenderlas como tal, al menos cuáles son las más fuertes. Si vamos a ver las líneas, ejemplo, el CACIF, dentro de ellos mismos hay complementariedades y hay contradicciones también. O sea, desde los que quieren hacer una inversión en el trabajador y en los que son más abiertamente sobreexplotadores. Para darle pie que hay algunos
un poquito menos explotadores y hay otros más explotadores. Hay unos que tienen incluso más control del Estado y unos que tienen menos control del Estado. Como ustedes recordarán, han habido casos, de hecho la mayoría de empresas tiene grupos de auditores para evadir y eludir impuestos, pero también tienen el que logra tener el manejo de ese ejercicio del poder, va a tener el recurso, por ejemplo, de monopolizar ciertas cosas. Recordemos que cuando se pelean a veces, pero otras veces después se hacen tipo de cártel, en el cual, por eso es que a veces es mentira que en el capitalismo la competencia, la libre competencia, etcétera, es mentira. Por lo regular, hay una tendencia a buscar el duopolio o el monopolio en ciertos productos, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, esa parte de a todos los que pretenden ganarle al que tiene el control del monopolio, muchas veces acá se ha comprobado cómo tienen la posibilidad de llamar a la SAT para joder a los enemigos, ¿no? Por eso ese dicho de que la ley es para, o sea, los privilegios son para los amigos y la ley es para mis enemigos, ¿no? Dando a entender cómo pueden echarle, como dicen los perros, a los enemigos como tal, en este caso a los rivales que les están tratando de competir sobre sus productos. De esa cuenta, antes el pollo Tyson y el pollo Hodgson eran unos pollos que venían, obviamente los controles de calidad de Estados Unidos eran otros, pero aparte que venían en cantidades, venían congelados, el manejo de estos pollos, el control bacteriológico, etcétera, no estaba del todo tan bueno, pero aquí, o el tiempo ya de carne, mucho tiempo en congelada, la vendían más barata y a los países subdesarrollados. Entonces acá venían y, por ejemplo, alguien podía importar pollo Tyson y pollo Hodgson, y entonces vienen estos señores, tanto de los de Pío Lindo y como los de Pollo Rey, que ustedes saben que son los Gutiérrez y los de Pío Lindo, los Moreira principalmente, estos deciden que les pongan más impuestos, ¿no? Al momento de tratar de quebrar a la competencia que estaba entrando con más barato y que la gente consumiera pollo, por supuesto no venían pechugas, porque las pechugas sí les interesaban más a los gringos y cuadril y otras partes menos, ¿va? Pero decidieron en este caso al momento de ponerles más impuestos que quebrar a la competencia, pero además de eso, este cártel, como funcionaron estos dos, ahora son ellos mismos también que importan esos pollos, ¿no? Entonces es parte de ese doble discurso, y como el Estado, vuelvo a lo que mencionábamos el día anterior, el Estado hay que entenderlo dentro de la real política, de que es el ente, en este caso es el aparato administrativo de la clase en el ejercicio del poder, ¿no? Dando a entender que la clase que tiene más recursos, y en este caso el control, va a establecer qué tipo de Estado, entonces en este caso, qué leyes se van a aplicar, cuáles no. Entonces es parte de ese análisis que tenemos que hacer. Y así pudiéramos seguir, obviamente, con este mismo análisis y con contradicciones y complementariedades dentro de la misma unidad y luchas como tales. Pero solo es uno. De la siguiente, porfa, Jonathan, ¿cuál les habías dicho? La siguiente, la número 2, la ley de transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo. Los cambios pequeños y continuos, que serían los cuantitativos, llegan a un punto en el que se produce un salto brusco y se transforma la esencia del fenómeno cualitativo. Ajá. ¿Cómo lo entendés? ¿Un ejemplo? Que para darle lugar a una transformación, como que obligadamente tiene que reducir su tamaño o ceder el primero, en ese caso el cuantitativo, para darle lugar a otro, ¿verdad? O sea que no puede crecer, generar otro movimiento, por ejemplo, sin dejar de crecer. O sea, que para que se genere otro,
este tiene que dejar de ser o minimizarse a su mínima expresión, tal vez. Ya, voy a poner un ejemplo de lo biológico y después ustedes traten de poner un ejemplo a lo político. Cuando hablamos de que lo cuantitativo cambia las cualidades, también y es la reversibilidad también, porque hay cambios cualitativos que cambian lo cuantitativo. Voy a dar un ejemplo de ambos, ¿no? En este caso es que si tuviéramos una fruta, la cantidad de tiempo va a ir cambiando. Piensen en una fruta de un color y la cantidad de tiempo va cambiando sus cualidades hasta hacerla madura. O sea, entonces, comestible. O sea, una fruta verde no es... hay algunas que no son comestibles verdes por algunas características, pero ya cuando se van madurando y demás, van desarrollando ciertos nutrientes, ciertas ventajas y ya la podemos consumir, ¿va? Entonces, esos cambios cuantitativos cambian la cualidad. Pero esos cambios de cualidad, o sea, cuando ya hay más, digamos, un racimo ya está maduro, ya cambió la condición porque ya cambia. En el sentido de lo cualitativo, cambia lo cuantitativo. Es decir, después de que ya hay varias, entran a contarse como otro producto. En este caso, como otro producto, incluso el podrirse, por ejemplo, o en algunas materias, si lo pudiéramos poner también biológicamente, de minería, cuanto la cantidad vaya cambiando del producto, va haciéndose o más puro o más impuro en la fundición, por ejemplo. Entonces ya cambia la cualidad. Y al cambiar la cualidad ya podemos contar más barras de oro que está saliendo del país y que obviamente sin control y demás, pero es parte de cómo los cambios cuantitativos cambian a lo cualitativo y cómo los cualitativos también pueden cambiar a cuantitativo. Ahora piensen uno para política. Ayer hablábamos en la clase algo similar por ejemplo, acerca de la educación, que tal vez podría aplicar en esta ley, acerca que está la sociedad, la comunidad o la familia, ¿verdad? Con un estilo de vida determinado que viene de generación en generación, pero viene el gobierno, por ejemplo, y trae la educación a esa comunidad, una escuela. Entonces ya el individuo, los niños empiezan a estudiar y ya vienen con nuevas ideas a la casa, ¿verdad? Entonces ahí hubo un cambio de mentalidad. Entonces ya incluso los padres podrían ver en sus hijos de pensar que la próxima generación va a ser mejor, ¿verdad? Y todo el discurso ¿verdad? Pero esto para recaer en que va a haber un cambio de mentalidad. Entonces ya no se van a centrar en su supervivencia de día a día, sino que se va a empezar a planificar, a crear un nuevo horizonte. En sí va a haber como que un punto de quiebre, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se va a empezar a pensar en el largo plazo. Por ende, entonces va a haber un cambio en el estilo de vida de toda la comunidad a un largo plazo. Entonces ahí pasó de un estado de pobreza y gradualmente se fue a un estado de riqueza ya de una comunidad por ese cambio que pasó ahí, ¿verdad? Algo así, no sé. Muy bien, suena bien. ¿En qué clase era eso? Ese era marketing político. Ah, toma. Ahora, ¿alguien más iba a hablar cuando vos empezaste, creo yo, o no? Sí, ¿Alguien iba a dar lo interrumpí. otro ejemplo? Compañeros, ¿se entendió esa parte? Pudiéramos decir que de igual manera en una comunidad a la hora de que hayan, en este caso, más estudiantes que estén en temas de medicina, en temas de salud, etcétera, entonces ese cambio cuantitativo va a cambiar la cualidad de la comunidad, ¿no? Y en la medida que estos cambios cualitativos también pueden cuantificarse posteriormente en el sentido de decir en cantidad de años de vida, en cantidad una cantidad menor de gente hospitalizada, etcétera. Entonces, cómo los cambios cuantitativos pueden cambiar a cualitativos y los cualitativos a cuantitativos posteriormente.
¿Se entiende? Entonces, aplicar el método, parte de este método dialéctico al estudio de la realidad. Entonces, no es que nosotros vamos a llegar con estos instrumentos, sino los tenemos que tener para cuando veamos la realidad, veamos en la parte de las condiciones. Entonces, es la realidad la que me tiene que facilitar cuál es la contradicción más importante o cuál es el punto que más me debe de interesar, esa relación más que contradicción, esa relación que es la principal. No llegar uno como una receta, porque ese es el problema que caeríamos también si utilizamos el materialismo histórico y dialéctico como que fuera una receta para todas las cosas, también no aplica. Y la tercera, aunque hay un poquito más de leyes y categorías, pero quedémonos con la tercera, por favor, Jonathan. Ley de la negación de la negación. Este es un proceso en desarrollo en espiral, donde lo nuevo, la negación del anterior, es eventualmente negado por algo más nuevo y avanzado, que a su vez contiene elementos de lo anterior. Es una sustitución de lo viejo por lo nuevo, que conduce al progreso. Ya. Sí, ¿tienes algún ejemplo? El mismo que está diciendo la explicación, ¿verdad? Lo de los círculos, que se vuelven un círculo vicioso infinito, ¿verdad? Que siempre es lo mismo, pero se niega ese círculo, es como que una piedra choque ese círculo y lo quiebre, ¿verdad? Entonces siempre empieza en eso circular, pero con tendencia al crecimiento. Cada círculo va a ser más grande. En este sentido, ¿aplicando la política? Aplicado a la política sería, por ejemplo, cuando un partido político ya está roto o muerto políticamente, ¿verdad? Pero, sin embargo, habían elementos que hacían bueno a ese partido político en su momento, ¿verdad? Entonces se ponen a analizar y sacan eso bueno, y otro que está en la misma situación hace lo mismo, y en ese sentido ya vemos diputados, por ejemplo, que quieren seguir ahí, ¿verdad? Y crean uno, ¿verdad? Con los mejores elementos del otro, y ya es un tercero, mucho más grande, por ejemplo, con nuevas ideas y con más estrategias, por ejemplo. ¿Se recuerdan que cuando les mencioné, gracias, bien, cuando les mencioné cómo Marx y Engels posteriormente, pero primero Marx va a entender que, basándose en Aristóteles, va a entender que las relaciones de las cosas es el elemento principal para el análisis. Entonces, a veces relaciones de inferioridad, de superioridad, las relaciones de lo quanti y lo quali, las relaciones que pueden darse en que uno implica una causalidad y otro un efecto, diversas relaciones. Son los temas que uno tiene que ver dentro de un fenómeno social. Entonces, entender las formas y los contenidos también es parte de esto, ¿no? Pero aplicándolo a esta ley y categoría, diríamos que cuando yo tengo una necesidad de comer, la niego comiendo, o sea, en este caso la destruyo y hago una síntesis, o sea, la destrucción que implica negar lo que me estaba negando se vuelve positivo. Es decir, cuando yo soy explotado y me rebelo contra esa explotación, o sea, yo cambio esa condición a hacerme, en este caso, sujeto de mi propio desarrollo. Lo que no hay que verlo es que a veces puede parecer mecánico o puede parecer determinista la idea de que siempre va a haber progreso. Y ese es el error que en alguna medida se tiene en esta aplicación cuando pensamos que siempre lo nuevo es superior a lo anterior. Y hemos visto que no. En este caso, cuando pensamos que íbamos a tener un nuevo, en este caso por nuevo sistema después de Otto Pérez y Roxana Valdetti, se iba a superar y vimos que no fue una superación, sino que se configuró a veces hay retrocesos dentro de la política y quedamos en una condición peor. Bueno, no sé si peor, pero sí en continuar con el saqueo permanente de Jimmy y no digamos el saqueo de ahorita el que está en cama, ¿cómo es?
cámara ardiente, diríamos, por decir una forma en que es tan cercano a conocer a la Chabela, el Yamate, sí. Entonces, recordemos que ahí hay un montón de condiciones en las cuales, en vez de ver un desarrollo, entre comillas, a veces hay una evolución, a veces hay involución en cuanto empeoramos, ¿va? A veces, por eso a veces es necesario tener tope. La idea muchas veces igual cuando ustedes hacen, en ciencia política es menos, pero un poco más en relaciones, de hacer líneas de tiempo. Esos hacían carteles, no sé si se recuerdan ustedes en algunos cursos presenciales, cómo veían que los compañeros de relaciones llevaban carteles y como que pasaba el tiempo y verlo como que fuera una cosa superando a la otra, o sea, no necesariamente. Hay otra ley de la dialéctica que no aparece, que es la concatenación universal, dando a entender que hay concatenaciones históricas que tendríamos que estar viendo, o sea, ver esa parte de que todos los procesos hay que analizarlos desde su historia y su devenir. Perdón, tengo visitas. ¿Aló? Estoy en clase, te devuelvo la llamada. Órale, ya. Va, órale, pues gracias. Ya. Perdón por la interrupción. Decíamos, entonces, es importante ver estas leyes y categorías para entender un poquito más amplio lo que normalmente se entendía por el materialismo histórico y dialéctico. Entonces, no hay que verlo ni de forma reduccionista ni de forma mecanicista. Entonces, verlo de una forma mecánica las cosas tampoco ayuda. Entonces, tenemos que verlas en este sentido como una forma en espiral, como decíamos. Un ejemplo que les puedo dar con este último término, al menos en esta parte, es que si ustedes analizan en el tema de educación también, cómo ustedes cuando estudiaron en la primaria, pensemos, en primero de primaria van a ver el departamento o el municipio donde uno vive, después van a ver en ese mismo espiral, en segundo, creo que ven, vamos a ver, ven Guatemala entera, en tercero ven Centroamérica, en cuarto ven América, en quinto ven el mundo, ¿sí? ¿Me equivoco? No sé si ustedes tratan de recordarse. Después, en primero básico, van a ver de nuevo Guatemala y Centroamérica, van a volver a ver en segundo América y en tercero el mundo. Esta parte de entenderlos así, si ustedes ven, pareciera que se está repitiendo, pero no, o sea, en el momento en que cuando vuelve a dar el círculo, vuelve a acercarse, llega más amplio, es decir, con una mayor cantidad de conocimientos, y así sucesivamente se vuelve a ampliar. Y ustedes obviamente también en la misma universidad van a ver la historia de Guatemala y después van a ver la historia mundial o Latinoamérica y después la mundial. Entonces, dependiendo en qué carrera. Pero cada círculo es más amplio y es más profundo. Entonces, para que vean que esa dialecticidad sí la pensaron los que han estudiado como tal. De hecho, muchos en Estados Unidos no tienen mucho de estudio de la historia y en este caso es parte de los a propósito que tienen una educación que desconocen ellos mismos, incluso su propia historia, pues, pero parte de eso. No nos vamos mucho tiempo, seguimos. ¿Sí? Solo con esto, me recuerdo que antes los primeros cursos, el de filosofía, por ejemplo, incluso teníamos un libro donde sí estaba esta ley desarrollada, ¿verdad? O por qué es que ya no se incluye, porque sí estoy verificando ahorita y no aparece, ¿verdad? Hasta que uno la busca ya en concreto. ¿Cuál libro? Esta última, la de la concatenación universal. Sí, porque dependiendo de los autores, y como vuelvo a decirte, no siempre los fueron, no los fueron dando. Si buscas con Afanasiev, que fue uno de los que al menos un poquito más famosos
dentro del estudio de las leyes y categorías. Alexander Afanasiev, sí. Bueno, está bien. Con V, Afanasiev. Sí, claro. Pero como se pronuncia muchas veces Afanasiev, pero está bien, como a cualquiera que lo encontres. Entonces, ahí a veces te pueden dar otros elementos. Pero la crítica es que muchas veces los soviéticos decían que era Marx y Engels cuando eran ellos los que estaban planteando ciertas cosas. Incluso Stalin formuló y algunas ideas que, volviendo a esa parte que como mencionamos era más mecánica. También tuvo errores en el marxismo, como cuando ustedes me imagino que en algún momento vieron un triángulo donde aparece la infraestructura, la estructura y la superestructura. O sea, eso no es de Marx. O sea, eso es en este caso, lo fueron manoseando hasta cierta forma estas ideas, y obviamente, como decíamos, Marx dentro de las miles y miles de páginas solo hace unas 2 o 3 líneas hablando de la superestructura, pero entendiendo que esa superestructura no era precisamente encima de todas, sino que dependiendo cada país, las clases sociales que estuviesen en ese país se iban a entender. Entonces, la gente en este caso fue reduciendo principalmente solo a 3. El proletariado, las clases, cuando no es clase, sino capas medias, y después la burguesía. Pero entendiéndolo de esa manera es una forma mecanicista, un mal análisis no marxista de entender las clases sociales, porque vamos a encontrar, en primer lugar, las clases sociales, Marx para Francia y para Alemania va a ser en una 8, otra 11, por decir, hay más clases sociales, y por supuesto en tiempos diferentes van a variar y van a haber las luchas como tales. Entonces, reducirlo solo a estos 3 ahí es una visión reductiva, ingenua y ortodoxa de entender a Marx y Engels. Entonces, eso no aplica. Entonces, nos la enseñaron mal. Entonces, también tendríamos que entender que en este caso, a pesar de que se hicieron algunos aportes posteriores, en algunos están bateando, ¿no? Pero, por decir también, o sea, creer que lo que nosotros hacemos en ciencias sociales es parte de la superestructura, es como que fuera arriba y que va a condicionar a la estructura, y la estructura va a condicionar a la infraestructura. Es otra de los errores, siempre dentro de esa misma lógica. Althusser fue parte de esa culpabilidad, porque él hace un manual para cómo entender el Capital sin haberlo leído. Después él admitió que no lo había terminado de leer y que se había metido a hacer eso. Entonces ahí hay parte de los errores que algunos marxistas ortodoxos intentaron a la hora de tratar de comprender la obra de Marx. Entonces, entender que si hacemos un análisis dialéctico, diríamos, si hay una superestructura, suponiéndola, en este caso la religión la religión puede en un momento aparentar que, o mejor dicho, las leyes o el derecho, ustedes intelectualmente pueden, o los políticos como tal en el ejercicio del ejercicio del poder, van a condicionar a la economía, que sería la estructura, y a su vez a la infraestructura. Entonces, suponer eso sería una forma ingenua, porque sabemos nosotros, ustedes mismos por la práctica, que a veces, y muchas veces se da, que es el sector económico quien condiciona a la aparentemente superestructura política, jurídica y social. Es la economía la que las va en un momento a condicionar. O sea, pone a su gente, pone a sus representantes en el ejercicio del poder. Pero el poder puede en un momento también condicionarlo también. Pues, por ejemplo, vamos a ver que cuando existe un poder como el que tienen tienen todavía los
los consejos municipales en el lago de Amatitlán, que dependiendo incluso también al mismo alcalde, lo pueden sentar y ven que es necesario ya no utilizar plástico. Entonces el plástico, esa política de cambiar la matriz económica de manejo de productos plásticos, o sea, es lo político quien condiciona. Pero cuando lo quisieron hacer en Villanueva o en San Miguel Petapa, lo hicieron unos días, pero el poder político ahí sí los controló y los volvieron al orden, y en este caso se sigue utilizando, igual que en todo el resto del país, o sea, se sigue utilizando el plástico para todo. Entonces esa es parte, vean ustedes cómo puede en un momento condicionarlo y a veces es condicionado por ella. Y de igual manera, en la religión puede condicionar a ambos. Entonces, o puede estar supeditada a ambos. Entonces, por eso es que cuando Marx utiliza la categoría, hay condiciones condicionadas, condicionantes. Él utiliza la palabra, en ese tiempo la usaban más determinaciones determinadas, determinantes, ¿no? Pero porque mencionábamos que él no se había desarrollado el concepto de condición, o en el caso como el condicionamiento, para poderlo entender desde Pavlov y en este caso también Watson y demás, que son parte del conductismo, Skinner, etcétera, el estímulo-respuesta para esa parte. Entonces decimos que puede ser, hay condiciones que condicionan a otra y que a su vez esas son condicionadas por la otra. Me estoy saltando a la pregunta que venía después de la doble hermenéutica, o sea, dando a entender que sí, hay condiciones previas que van a condicionar a las siguientes, y así sucesivamente, y que pueden ser, dependiendo en qué momento, unas a otras. Entonces, si yo ya tengo una visión dialéctica para entender el fenómeno político, ya no me voy a ir pensando que una superestructura va a controlar a la estructura, sino yo tengo que ver la realidad y ver quién condiciona a quién, y en qué condiciones, en qué momentos, en qué tiempo y en qué espacio. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes que el método es más rico de lo que normalmente nos dijeron. Entonces, para analizar la política desde una visión materialista, histórico y dialéctica, dando a entender cómo se ha desarrollado en el tiempo, también ha ido evolucionando ese proceso en un tiempo y un espacio, antes sí, antes menos, ahora más, etc. Esas formas también es parte de ese análisis histórico, ¿sí? Y bueno, y pudiéramos seguir, pero ya por tiempo no nos va a dar mucho. Démosle a la siguiente pregunta. Gracias, Jonathan, y si hay alguien más que la quiera sacarnos la 3. ¿Qué busca la explicación funcionalista? Otra parte, señale un elemento social, conducta práctica social, política, ideológica, creencia, etcétera, que, según su opinión, pueda ejercer una función positiva sobre un grupo social en el cual se da ese elemento, B, una función negativa o disfunción. ¿No? Pues yo tengo que se entiende como un fenómeno y que esta función se basa en la observación de la función y en sí de cómo contribuye al funcionamiento de todo el organismo en el equilibrio de un sistema mayor, o sea, de la sociedad. En ese sentido, yo tengo como ejemplo, pero aún no estaba viendo si se podía o no, que en la sociedad o en el Estado, por ejemplo, está funcionando de una manera no normal, pero sí a un cierto ritmo, ¿verdad? Pero hay un cambio social y que trae una nueva función. Por ejemplo, ahora en proceso electoral está funcionando el sistema o la estructura, ¿verdad? En este caso el Tribunal Supremo Electoral de cierta manera, pero han habido problemas y todo, y se crea una nueva unidad, que en este caso es la de monitoreo de medios, ¿verdad? Y esta vino a transformar todo, por la función que está ejerciendo sobre esa estructura. Y ahora fue el primer periodo electoral de propaganda, donde yo vi a candidatos totalmente desconocidos en la televisión, ¿verdad?
y vi a los conocidos de siempre con 1 minuto de participación o menos, ¿verdad? Y que le dieron mayor apertura a los totalmente desconocidos. O sea que por su función vinieron a cambiar el sistema, ¿verdad? Y pasó de que ellos buscaban su propio financiamiento a que el Estado es el que va a financiar eso para que haya mayor igualdad. Por ahí. Uh-huh. ¿Alguien tiene más? Vamos a tirar la chibolita a alguien. ¿Eugenia? ¿Se mueve su gatito o es usted que lo...? Nosotros tenemos algo muy similar, Lick. Igual era buscar como la explicación de los fenómenos sociales, la normalización de ciertos como procesos o etapas dentro de estos fenómenos sociales. Apoyo mucho lo que dijo el compañero Jonathan ahí. A raíz de las elecciones pasadas se ha normalizado mucho, se está tratando de normalizar, o por lo menos yo he logrado ver 2 cosas. La primera, la inmersión de nuevos partidos políticos, que quiera que no, pues sí traen de alguna manera escuela de participantes anteriores o aspirantes anteriores que ya se conocen el sistema y que aprovechando la misma estructura están tratando también de normalizar que dentro de los partidos políticos la gran mayoría o una gran parte mayoritaria sean miembros o elementos del colegio de abogados. Obviamente eso lo que busca pues es trazar un mayor peso o una mayor inclinación en la balanza a la hora de poder evaluar o por no decir manipular el sistema del proceso electoral. Uh-huh. Vamos a ver, ¿alguien más? Andrea, ¿qué tiene? Yo tengo algo similar también. La explicación funcionalista busca explicar hechos sociales por el papel que desempeñan dentro del sistema total o de la cultura o la sociedad, cómo se relacionan entre sí y con el mundo físico. Asume que todo hábito, objetivo, material, idea y creencia cumple alguna función vital o tarea indispensable dentro de todo un funcionamiento. Sí, vean, voy a hacer un recorrido aquí. Recuerden que estamos en un desorden ordenado, por decirlo de otra forma. Uno de los principales objetos de estudio dentro del funcionalismo es el orden, cómo se ejecuta el orden, pero además de eso, las funciones o la acción que tienen en esas funciones. Pero primero se inicia desde una forma mecánica de entender al ser humano como una máquina. Y después también se aplica ese mecanicismo a la vida social y política, o sea, como mecanismos. Entonces, cuando ustedes escuchan esa palabra, mecanismos, o en este caso, equilibrios, están buscando palabras que entiendan una función desde una mecánica, si se quiere, o desde una visión física, de la física fundamental, aplicado a la física social. Entonces, hasta entender esos mismos, la forma como nombren las cosas, ahí también va parte de esa interpretación. Entonces, tanto Malinowski como en este caso Radcliffe Brown y otros que empiezan en la antropología, empiezan a estudiar a los pueblos. Primero ya mencionábamos como ciencias sociales de la dominación, empieza la antropología y la sociología a entender al colonizado, en lo particular desde la antropología y en lo social desde la sociología, ¿no? Y van a ver que hay prácticas que tienen los individuos y las comunidades que se establecen ciertas instituciones de acuerdo a su función. Entonces, la función hace, igual antes se creía igual que el cuerpo, que la función es la que hace al órgano, o sea, la necesidad, y como tal, esa función va cambiando al órgano hasta hacerlo lo que es. Entonces, estas visiones funcionalistas también las vamos a encontrar en la idea de, me acuerdo yo cuando le corregí, se enojó una señora que era de apellido Sanchinelli, que fue diputada y después creo que participó con Otto Pérez y Roxana Valdetti o fue diputada y también corrupta y demás. Pero cuando nos llegó una vez a querer darnos
una plática cuando estábamos en ese tiempo estaba estudiando políticas públicas en la Landívar y quiso llegar a dar una cátedra sobre eso. Entonces, la idea de entender la sociedad como un organismo vivo, dando a entender que había, así como las funciones que cumplen la economía, que es la parte de la que hace para que se pueda alimentar el cuerpo, como los músculos sirven como la industria y así, una fumada así va. Entonces hay mucha gente que quiere entender a la sociedad como un organismo vivo y como tal, como parte del cuerpo. Entonces esa visión funcionalista, aparte de reduccionista y demás, tiene el grave error. Igual hay gente que cuando también, ahora ya lo puedo decir porque, ustedes sí lo conocen, un profesor aquí en la escuela, que también se enojó cuando le corregí que él decía que la universidad era como en pequeño el país. La universidad era un país en pequeño. Entonces, sí, que teníamos que entenderlo así, ¿va? Entonces, yo dije, mira, estás fumado, ¿va? Porque realmente no es el rollo. No, que la hagan contradecirme, pues, ¿va? ¿Para qué me lo digo? Entonces, igual que para él, hay que entender que dentro de un organismo vivo, ¿Perdón? Ya que es coyuntural, si pudiera explicar un poquito eso, porque sí es cierto que eso es lo que se maneja, ¿verdad? Ese es el discurso que se maneja. Y no hemos escuchado una contrapropuesta o algo así. Ah, qué bueno. Entonces, les puede servir para contestarle a alguien así, si lo creen que es válido mi argumento. En primer lugar, yo voy por el enfoque conflictivo, que el enfoque conflictivo, que es parte del materialismo histórico y dialéctico, es entender que en un organismo y en una sociedad, o sea, la lucha por los recursos se da entre las partes. O sea, entonces, no podemos entender a la universidad como el país entero, porque no hay exportadores, no hay aparentemente una relación de explotación tan abierta, no hay esos márgenes, en este caso, de esa brecha tan amplia entre ricos y pobres dentro de la universidad, aunque sí hay obviamente estratos económicos de capas, pequeñas capas, pero que sí tienen recursos más que los otros, y así las formas de explotación no se dan igual que se dan en el país. Si lo vemos en el organismo vivo, solo eso. Ahí en lo que se refiere a las clases sociales, por ejemplo, a esos estratos, no se está refiriendo al estudiantado, sino a las unidades académicas, por ejemplo. A todo, porque cuando lo dicen como todo, pues, o sea, entender obviamente como que los explotados fueran los estudiantes, y a veces los estudiantes son los que puedan controlar en algunas unidades, tienen más poder que directamente algunos funcionarios, y viceversa. Entonces son características diferentes, o sea, la forma de agroexportadores, ¿quiénes son agroexportadores en la universidad? ¿Quiénes son en este caso importadores? O sea, no te aplica para poderlo entender como que la universidad fuera Guatemala en pequeño. O sea, y la lucha interétnica que se pueda dar, ¿va? Entonces que pueda haber algunos elementos pequeños que los pudieran micro relaciones étnicas opresivas y pudiera darse, ¿sí? En algunos elementos, pero no es, o sea, lo fundamental, ¿va? Serían cuestiones secundarias, ¿va? Entonces no puedes plantear esa parte, o sea, que unos hayan acaparado, bueno, ahí en parte pudiera algunas veces plantearse, pero que en Guatemala un quintil, ¿no? una quinta parte, o sea, un 20% de la población tenga el 80 y tanto por ciento de recursos, en Guatemala se da, pues, o sea, en la universidad no necesariamente, o sea, la cantidad de estar afuera y adentro, o sea, las luchas que puedan existir, en parte también de los recursos, como los que están en la mañana tienen más recursos dentro de la misma universidad, un trato desequilibrado podría darse, pero no es igual como con el Estado, pero decir que los consumen más recursos los de la mañana que los de la noche, pues, o sea, y ahí así fue como se fue diseñando. Entonces hay ciertos elementos de corrupción, no solo de ahorita, sino que ya viene acarreado desde antes, pues, que no hayan querido que, por ejemplo, las escuelas
se hicieran facultades. O sea, nosotros luchamos de un tiempo de que queríamos esto, ¿no? Y por lo menos 3 escuelas que nos hiciéramos una facultad. Sería una facultad de ciencias sociales que incluiría historia, antropología, trabajo social y, por supuesto, las 3 de la escuela que pudieran entrar y formar una de ciencias, en este caso de ciencias sociales, que podría haber incluido la escuela de ciencias de la comunicación y la escuela de psicología, pero dando a entender que pueden hacerse o no, pero no han querido. O sea, hay un trato desigual, sí, discriminatorio y demás hacia las escuelas y las facultades. Las facultades se reparten el pastel, en este caso los recursos por ende, pero esas luchas obviamente son particulares, no las analizas directamente como dentro de un estado, pues, o sea, un estado guatemalteco, por mencionar, ¿va? Ya. Entonces, es un error hacerlo eso. Ahora, en lo biológico, imagínense ustedes que el sistema sanguíneo se esté peleando por la glucosa y por las proteínas con el músculo esquelético, y que en un momento unos hagan huelga y otros le estén parando. O sea, es ridículo, ¿sí? No podemos entenderlo como que hay una lucha por los recursos dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces ahí es esa parte. En cambio, la Realpolitik nos dice, si las sociedades están en formas de lucha permanentes, ¿va? O sea, hay formas en las cuales unos imponen sobre otros y demás. Entonces, no necesariamente es así, ¿va? Aunque pudiéramos decir, alguien dice el corazón es más importante a otro, el cerebro es más importante. No. O sea, para poder sobrevivir tiene que haber un equilibrio homeostático, etcétera, del metabolismo, de cómo se van a distribuir los recursos. Ahí sí que se parece un poco en parte al funcionalismo, pero en el sentido de la función ahí es vivir, es la vida. O sea, ¿cuál es lo más importante para vivir, va? Entonces, en cambio, en este caso, el problema del funcionalismo, como volvemos, es que si lo agarramos también, hay elementos en los cuales no cumplen una función abierta. En este caso, el mismo cuerpo humano no es necesariamente, hay órganos que, como mencionábamos la vez pasada, o sea, son resabios de nuestra evolución, ¿va? En este caso, el apéndice que ya tiende a ser parte de nuestro pasado. Les mencioné algunos músculos, o sea, los dedos de los pies, que por lo regular nosotros no tienen una función como tal, ya debieron haber desaparecido como tal, pero no. O sea, pues son cosas, por decir, que no necesariamente nos vamos a centrar, que todas las cosas tienen que tener una función, ¿no? ¿Sí? Incluso hay cosas que el ser humano las hace por perder el tiempo. O sea, el ocio como tal puede crear o puede no crear. Igual manera, bueno, si lo aplicamos y le seguimos a Merton y a otros funcionalistas aplicándolo a las ciencias sociales, se acercan un poquito mejor los estructural funcionalistas, que hacen un match en un determinado momento, ver que hay elementos estructurales que contribuyen o no a que funcionen o no funcionen instituciones. Recordemos que habíamos hablado cómo las instituciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, hay instituciones que son obsoletas, que todavía continúan, y por ende habría que hacer esos cambios que a veces no se hacen. De igual manera, entonces, el funcionalismo tiene algunas ideas, pero sigue siendo mecanicista y sigue siendo determinista en cuanto el apuro tuvo, para ellos se dan ciertas cosas. Entonces se vuelven dogmas que obviamente no aplican para todas las ciencias sociales. Vamos un poquito tarde, pero piquémosle. La siguiente. Bueno, si hay algunas otras dudas, comentarios, nos los hacen llegar. La siguiente sería, ¿cuál es el concepto de teoría de explicación de Popper? ¿Qué tareas deberían de cumplir las ciencias sociales de acuerdo a este autor? Vamos más rápido, ¿alguien? Voy yo. Las teorías son sistemas de enunciados universales que actúan como meras conjeturas o hipótesis sobre la realidad. Nunca se puede tener la certeza de que una teoría sea verdadera, ya que siempre existe la posibilidad de que sea falsa. Son redes para intentar atrapar el mundo real, buscando hacerse cada vez más finas. La explicación en Popper se concibe como un proceso deductivo, una proposición específica. Se deduce lógicamente de otras proposiciones generales que constituyen la teoría. De acuerdo con Popper, las ciencias sociales deberían cumplir la tarea de refutar el historicismo, es decir, la capacidad de predecir el desarrollo de la sociedad a largo plazo,
Y eso. Sí, gracias. Popper tenía algunas ideas, como les mencionaba, si probablemente estuviera Marx vivo en este tiempo, y Popper también, o sea, contra estos estaría también criticándolos, o sea, entonces no es, a veces la gente quiere utilizar a un Marx que todavía para su tiempo y su espacio no conoció los problemas de esto y a puro tubo quiere utilizarlo. O sea, la metodología y demás es valiosa. Hay algunas ideas muy buenas de Marx en este tiempo, pero a veces Popper y demás reaccionaban contra un Marx que ya no existía y no había vivido ciertas cosas. Entonces era un poco injusta la lucha, pero Popper, el tiempo que vivió, le criticaba al historicismo y era parte de eso, porque él planteaba que el ser humano es malo por naturaleza. Si planteamos nosotros que el ser humano, solo vean ustedes cuando a veces no sé si han encontrado en algún momento cuando ponen en memes y en algunos otros lugares donde ponen a Rousseau, que hablaba del buen salvaje o que la gente es buena como tal y que la sociedad lo enferma y lo hace malo, o en este caso Maquiavelo, donde decía que el ser humano es malo por naturaleza y que en este caso había que también controlarlo, pero para que no lo fuera. O sea, Popper sigue la línea de que el ser humano es malo por naturaleza. Y esa línea es parte de los errores que tiene en cuanto, si partimos de que el ser humano es bueno por naturaleza, es decir, es que tenemos que entender que la sociedad es la que enferma y por lo tanto hay que cambiar la sociedad. En cambio, él decía, no había que cambiar la sociedad, sino que en este caso los humanos son malos y más controles y más, eso hace para evitarse. Esas posturas, como vemos, también la agarran desde el capitalismo y desde las visiones socialistas, ¿verdad? Pero volviendo, y lo rescatable de Popper es que él decía, en vez de hacer imagínense ustedes que van a hacer un cohete espacial, yo lo puedo llevar a la práctica, y eso es de todo lo del positivismo lógico, llevarlo a graficar en una pizarra, y en una pizarra yo puedo, en este caso, encontrar los errores, ¿no? Incluso buscando la hipótesis contraria o la hipótesis nula, no tengo que buscar todas las posibilidades, sino que solo con encontrar las excepciones ya logro validar o refutar cierta hipótesis. Yo les mencionaba el día anterior, si mencionamos que nuestra hipótesis es que todos los cisnes son blancos, entonces mi refutación es buscar cisnes negros o de otros colores para decir no, hay grises, hay negros, puedo mencionar, entonces no solo, y amarillos, ¿va? Entonces no refuta la hipótesis y no tengo que estar contando toda la muestra, todos los miles, ¿verdad? Sino que con las excepciones ya puedo yo plantear si algo es verdadero o no. Eso es valioso. Entonces, en este caso, diríamos que Popper tiene ese planteamiento. De igual manera, él plantea que entender que las teorías nos sirven como a veces con hoyos grandes, o sea, redes grandes van a atrapar cosas más grandes, ¿verdad? Y a veces con las redes pequeñas vamos a atrapar pequeñas cosas, pero las cosas grandes van a rebotar y se van a ir, por decirlo. Entonces, hay que adecuar el instrumento para el análisis como tal. Entonces, les había hablado de Montpellegrin y otros elementos donde Popper participaba y que, como decíamos, al final él mismo se convence de que el Estado, en este caso el mercado, no puede autorregularse, necesita del Estado, y se pelearon entre ellos, pero les conté esa anécdota, ¿no? Pero en términos generales, él igual que como ellos al principio, era una lucha precisamente a los intentos de que hacer una mejor sociedad, porque él decía, si se van a querer hacer una mejor sociedad, ahí van a llevar muchos errores y están condenados a cometer grandes barbaridades, etcétera. Entonces, esa parte no desvirtúa lo que estamos hablando, pero está bien, vamos, por tiempo, vamos. De 2 ejemplos de explicación estadística. ¿Alguien piense la siguiente, la de Schutz y la de Weber? ¿En qué consiste la interpretación del interaccionismo simbólico? Y alguien, mientras tanto, nos da los 2 ejemplos de explicación estadística. Vamos.
Si alguien quiere hablar de una vez, la que más les interese. Las características de explicación causal de Weber a partir del tipo ideal o qué significa la doble hermenéutica de Giddens. De una vez, ¿qué pusieron? ¿No? Yo no sé si están bien, pero en la 5 tengo, si se observa una correlación de 0.76 entre los niveles de escolaridad y el salario, se podría sugerir que la educación influye en los salarios, de modo que a mayor educación, mayor salario. Ese sería un ejemplo. Vean, el problema de las estadísticas, y ustedes mismos lo saben, es que cuando uno no hace un estudio con media, en este caso con unidades estándar de medida, podemos decir que, les decía, los promedios que a veces se utilizan como para plantearse que el Producto Interno Bruto per cápita es X, por ejemplo, que aquí en Guatemala, no me acuerdo si estamos hablando de qué, ¿qué sería? $2,000, algo así al año, como producto, en este caso como Producto Interno Bruto partido per cápita, ¿va? Entonces ahí es un error porque realmente es como dividir toda la riqueza del país y después darle una distribución a todos por algo. Yo les decía es que ese es el error que muchas veces la estadística plantea. Es como que nos vamos a comer un pollo entre nosotros aparentemente y yo me como más de la mitad y ustedes se reparten el resto. O sea, así es como funciona en la práctica. Entonces no es mentira que cada uno tuvo una división equitativa, entonces no funciona, por eso la estadística es parte de los errores en las investigaciones. Obviamente pueden haber explicaciones inductivas y deductivas dentro de la estadística, que es uno de los elementos, pero no necesariamente hay que creerlo del todo. Entonces es una referencia, pero las estadísticas son formas de mentira más técnicamente planteadas, ¿verdad? Bueno, sigamos con la siguiente, la que quieran. Los 6, pues se lo voy a dar resumido acá. Las diferencias, se utiliza Weber utiliza Versteeg como un paso hacia la imputación causal mediante tipos ideales para explicar fenómenos sociales, y Schutz lo enfoca en la constitución del sentido y la intersubjetividad en la vida cotidiana sin un objetivo causal explícito. Vamos. Y en esa misma, la 7, me voy con la 7. Voy. Max Weber concibe la explicación causal en las ciencias sociales como una imputación causal que se está realizando. Tipos ideales. Un tipo ideal es una construcción intelectual puramente conceptual, no encontrada en la realidad, que se forma acentuando unilateralmente uno o más puntos de vista y sintetizando una gran cantidad de fenómenos concretos individuales. Sí, los errores que tiene en esta cosa del tipos ideales, yo les mencionaba la vez pasada, es suponer que, por ejemplo, todos los pueblos van a entender por igual. Les mencionaba a ustedes el ejemplo de una pared, o sea, para un inuit, Inuit, alguien que vive en un esquimal, que vive su idea de pared no va a ser la misma, o alguien que vive en un tipi, o alguien que vive en una choza circular no entiende igual. Entonces los tipos ideales se tienen que reducir a los tiempo y espacio, y las características culturales de cada población no son universales. Entonces ese es parte de los errores que tenía Weber, ¿va? La siguiente, por favor, y nos vamos. La doble hermenéutica. Significa que los conceptos sociológicos operan en dos niveles de interpretación. En primer lugar, la sociología se ocupa de un universo que ya está preconstituido por los marcos de significado que los propios actores sociales le dan su realidad. En segundo lugar, la sociología como disciplina reinterpreta estos significados de los actores dentro de sus propios esquemas teóricos, utilizando tanto el lenguaje cotidiano como el técnico. Sí, vean, abran sus cámaras mientras terminamos. Recordemos que yo voy más, o sea, sería una triple hermenéutica, entender que el ser humano está interpretando a la realidad que ya está interpretada, que va a interpretar un fenómeno social. O sea, que no solo es la interpretación que ya está interpretada con ciertas categorías, sino que el ser humano se autointerpreta también, cree que está bien como tal. Pero básicamente esa sería la doble o la triple hermenéutica, si ustedes lo quieren plantear desde esa medida.
No sé si nos da tiempo después el próximo día de ver un poquito de la lectura y entramos al siguiente tema. Solo falta Jonathan, ya estabas así. Entonces, se cuidan, nos vemos el lunes. Adiós. Gracias, doctor. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, feliz noche. Adiós.